Hola amigos. Es complicado intentar poner orden en los pensamientos, cuando te enfrentas al empecinamiento de personas enfermas de soberbia, cuando además, esta soberbia es producto del sadismo de clase, nacido de las entrañas del feudalismo. Es triste ver cómo las poblaciones pueden salir a las calles a vitorear, y rendir pleitesía a sus verdugos, porque son los primeros convencidos de que no son sus verdugos. Y lo piensan mientras asisten en directo a sus rituales donde se ofrecen sacrificios de humiliados y ofendidos, a los que sacrifican en sus piras, en aras del hedonismo del 1% de sus sádicos congéneres señores feudales, que ayudados por los sumos sacerdotes de la palabrería barata, han inculcado creencias absurdas que ha destruido los cerebros de una gran parte de la población mundial. El panorama que nos ofrece hoy la perspectiva del futuro de la humanidad, ya es irreversible. Como dice el título de este vídeo, ese 1% nos está obligando al mundo entero a que atravesemos un océano abismal, caminando por sus aguas heladas sobre una finísima capa de hielo, que salvo que nos neguemos a transitar por él, junto a nuestros verdugos, al más mínimo paso mal dado, nos hundirá a todos en el abismo. Algo que solo podremos evitar si en virtud de algún ramalazo que nos haga despertar, nos deshacemos del exceso de peso que supone ir acompañados por esta rémora de guardianes que caminan a nuestro lado pisando hielo por zonas ya marcadas para no hundirse cuando se rompa el hielo. Ya empieza a generalizarse que este 1% ya se ha vuelto loco del todo, y sus capataces están todavía peor. Las noticias que hoy se pueden leer son desalentadoras, y solo voy a poner unos pequeños ejemplos, aunque muy elocuentes. Como ayer dije en el vídeo, la OTAN está desesperada porque no sabe y no puede vencer a Rusia y China, pues al parecer no cejan en su empeño y van a intentarlo a la desesperada empujados por todos los estamentos de falsimedia. El día 4 de agosto de 2021 subí un vídeo donde decía que las élites mundiales estaban empujando a Estados Unidos y a la OTAN a hacer suya la teoría geopolítica del Heartland, o isla mundial, aunque cueste una guerra nuclear. Dije que las huestes fascistas occidentales han hecho de ella una especie de catecismo sagrado, en ese catecismo escrito con tinta de sangre. Se dice que esa isla tiene que ser conquistada y gobernada bajo las leyes que la OTAN encabezada por Estados Unidos, imponga al resto del mundo. Y en eso están al unísono todos los estamentos de las naciones de las burguesías de Occidente, alentados por los think tank del capitalismo, haciendo que la tercera guerra mundial que se desarrolla sin prisas pero sin pausas, haya que empezar a contarla, y, en eso estamos, día a día. Mirad la fecha de agosto de 2021 y ya vemos cómo estamos hoy. Hoy Falsimedia sigue en las mismas, y están manos a la obra en la conquista del mundo bajo los parámetros de la OTAN, y antes muertos que torcer el brazo. Están soltando lo que les interesa para que esto suceda, y están empujando a la OTAN a tomar medidas desesperadas para derrotar a Rusia y China. Periodistas occidentales dicen que han recibido información de que los Estados Unidos de América y sus satélites europeos están considerando la posibilidad de imponer una prohibición casi total a las exportaciones a Rusia. Incluso se matiza que se puede hacer una excepción para medicamentos, productos agrícolas, y alimentos. Con un paso tan desesperado, los estadounidenses quieren lograr el colapso económico de Rusia. Si esto falla, el siguiente sería un ataque masivo contra Rusia con 5.000 misiles a la vez, o sea como los 115 que lanzaron contra Damasco, que no llegó ninguno, pero multiplicado por 50 contra Rusia. ¿De dónde sale esta noticia? Pues ni más ni menos que del famoso periódico estadounidense The New York Times, que publicó un artículo en el que afirma que la OTAN está desarrollando el concepto de un ataque relámpago contra Rusia. El plan contempla el envío de 5.000 misiles a objetivos en Rusia para que el sistema de defensa aérea se sobrecargue, y no pueda hacer frente a tantos objetivos. Se supone que las armas son misiles de crucero de mediano alcance como los Tomahawks. Tal relámpago debería decapitar al estado enemigo, ya que estos misiles podrán alcanzar los centros de toma de decisiones. Los expertos rusos, incluido Vladimir Kozin, miembro correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias Militares, expresaron su opinión sobre esta información. Según Kozin, dado que la fuente de la declaración es The New York Times,
Es posible que se trate de desinformación destinada a engañar a Rusia o causar miedo. También es posible que Estados Unidos esté esperando una respuesta de Rusia para condenarlo por su parte. El experto señaló que el periódico a menudo se refiere a fuentes anónimas, y si no hay fuentes, entonces esto es desinformación. Sin embargo, el experto enfatiza que, por el momento, se debe cuestionar la confiabilidad de la información sobre un intento de confrontación directa con Rusia en tal escenario. Por su parte, otro significativo periódico, en este caso el The Telegraph, asusta diciendo que Rusia está preparando un ataque a Gran Bretaña como parte de la Tercera Guerra Mundial. El presidente ruso, Vladimir Putin, planea atacar Gran Bretaña en preparación para la Tercera Guerra Mundial. Así lo afirmó un miembro del Comité Parlamentario de Asuntos Exteriores, Bob Seeley. Hizo hincapié en que algunos barcos espía ya habían fijado la ubicación de los parques eólicos y los cables clave frente a la costa británica. Según Seeley, Rusia planea desactivar la infraestructura crítica de Europa y el Reino Unido en caso de un choque a gran escala con Occidente. La verdad aleccionadora es que nuestros adversarios potenciales, Rusia en Occidente y China en Oriente, se están preparando para un conflicto más amplio, enfatizó en The Telegraph. Seeley señaló que Londres no está lista para lo que Putin realmente tiene en mente. Todos los países de la OTAN están en gran peligro, advirtió. Pues según fuentes del Espejo, que también quieren seguir en el anonimato, han dicho: hay que joderse lo que hay que oír. Por ejemplo, Jens Stoltenberg prometió que Ucrania será aceptada en la OTAN después de la victoria sobre Rusia. La cumbre de la OTAN prevista en Vilnius discutirá las garantías de seguridad de Ucrania. El secretario general de la OTAN visitó la capital de Ucrania, Kiev. Entre otras cosas, dijo que el bloque ayudará a Ucrania a largo plazo. Y esto la ayudará a llegar a la plena interoperabilidad con las fuerzas de la alianza. En Vilnius, en la próxima reunión de la OTAN, se discutirán cuestiones de garantías de seguridad para Ucrania. Antes de seguir tengo que decir que Rusia ya ha rechazado de plano que Ucrania entre en la OTAN, y no lo permitirá bajo ninguna circunstancia. Dmitry Peskov dijo que la entrada de Ucrania en la OTAN es absolutamente inaceptable para Rusia. La prevención de esto es uno de los principales objetivos de la operación militar especial. ¿Veis? Esta es una perfecta alegoría de lo que sería golpear con el pie la fina capa de hielo en la travesía. Jens Stoltenberg dijo además: tengo entendido que el presidente Zelensky en la cumbre de la OTAN en Vilnius planteará los temas de la membresía de Ucrania y las garantías de seguridad para Ucrania. Esto estará entre las prioridades de la agenda, dijo Jens Stoltenberg. Ahora, sin embargo, el objetivo principal de la OTAN debería ser asegurar que Ucrania gane, porque esta es la única forma de tener una discusión significativa sobre la futura membresía de Ucrania. Joder, menudo brindis al sol. Para decir eso hay que tener más cara que espalda. Que sigan muriendo jóvenes eslavos, mientras las élites disfrutan del espectáculo. Encima Jens Stoltenberg, con una chulería típica de la OTAN, alardeó diciendo que los países de la OTAN ayudaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania a expulsar a las tropas rusas de Kiev, Kherson y Kharkov, en una clara autoinculpación de su participación en la guerra. Stoltenberg informó con satisfacción que en los últimos años, los miembros de la alianza han entrenado a decenas de miles de soldados ucranianos. Desde febrero pasado, los aliados de la OTAN han proporcionado más de 150.000 millones de euros de apoyo, incluidos 65 millones de euros de asistencia militar. Esto permitió a sus tropas expulsar a Rusia de Kiev, Kherson y Kharkov, dijo el secretario general de la OTAN. Y agregó que el suministro de aviones, tanques y vehículos blindados occidentales al régimen de Kiev continúa aumentando. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de lindezas contra la OTAN y la visita del secretario general Jens Stoltenberg a Kiev ha provocado duras críticas de los internautas. Los lectores de Express creen que todas las acciones de la OTAN están dirigidas a escalar y destruir la estabilidad en el mundo. Y en general coinciden en que la OTAN es y seguirá siendo una organización de belicistas globales, y que la expansión de la OTAN es una agresión real contra Rusia. Así como la promesa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky,
en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2022, cuando dijo que quería convertir a Ucrania en una potencia nuclear respaldada por Occidente. Los lectores preguntaron quién podría finalmente poner fin a la agresión estadounidense, y sugirieron que Stoltenberg se quedara en Kiev para siempre. También el ministro de Defensa de Alemania Boris Pistorius dijo que las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de Rusia están permitidas pero que no sean una amenaza para la población. ¡Cuánto escrúpulo falso! El ministro de Defensa de la República Federal de Alemania, Boris Pistorius, expresó la opinión de que las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la Federación Rusa están permitidas, siempre que no representen una amenaza para la población civil, lo dijo en el aire del canal de televisión alemán ZDF. Pistorius enfatizó que cualquier intervención militar debe llevarse a cabo sin poner en peligro a la población civil, señaló que la situación en la región es difícil. También hizo un llamamiento al diálogo internacional para resolver el conflicto y establecer una paz a largo plazo en la región. Lo que en sí mismo es una contradicción, dicen una cosa y la contraria y se inmutan. Los expertos militares señalan que tales declaraciones pueden considerarse como apoyo a las operaciones militares de Ucrania en Rusia, lo que podría conducir a un deterioro de las relaciones entre los países. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aún no se ha pronunciado sobre esta declaración. No creo que tarde mucho Rusia en contestar una declaración oficial en relación con la posición del jefe del Ministerio de Defensa alemán. La idea del bloqueo económico que Occidente quiere imponer, de forma total a los productos básicos a Rusia se puede leer en Bloomberg, otro Sancta Sanctorum del capitalismo occidental. Estados Unidos y algunos estados que apoyan a Ucrania están considerando la posibilidad de organizar un bloqueo completo de mercancías contra Rusia. Según la agencia estadounidense Bloomberg, señalar que este enfoque puso patas arriba el régimen de sanciones existente. Si ahora se permite alguna exportación, excepto la prohibida, entonces se supone que debe prohibir todas las exportaciones, excepto algunas excepciones, y estas excepciones son los medicamentos y los alimentos. Existen barreras potencialmente serias para la implementación. Todos los países que exportan bienes a Rusia deben adoptar sanciones, a pesar del riesgo de medidas totales de represalia de Moscú. Y la evaporación del flujo de bienes por los ingresos que dejaran de percibir estos países, informa Bloomberg. Está claro que esta iniciativa está provocada por críticas cada vez más fuertes de que las sanciones ya impuestas no han dado los resultados esperados. Y no se convirtieron en el golpe a la economía rusa que esperaban los iniciadores de las sanciones. Japón debe organizar una cumbre del G7 el próximo mes, y probablemente algunas decisiones sobre este asunto se tomarán allí. Nadie se acuerda ya de los millones de niños y adultos que murieron en el mundo, por culpa de los bloqueos comerciales a naciones como Corea, Irak, Irán, Siria etcétera etcétera. ¿Alguien se puede creer que a la mayor potencia nuclear del planeta se le puede hacer algo así? ¡Qué puta locura! Vale la pena señalar que casi simultáneamente al artículo aparecido en Bloomberg, la edición británica de The Financial Times informó que la Unión Europea ya no va a imponer nuevas sanciones contra ciertos sectores de la economía rusa. La publicación citó a un funcionario europeo no identificado diciendo que hemos terminado, y que si imponemos más sanciones, habrá más excepciones que medidas. Según este funcionario, la Unión Europea reconoce que áreas de la economía rusa no afectadas por las sanciones producen productos o servicios vitales para algunos países europeos. Debe suponerse que estamos hablando, en particular, de la industria nuclear. Aquí, Polonia y Alemania presionan por sanciones, pero Francia, Hungría y Bulgaria, que cooperan con Rusia en esta área, se oponen. Por supuesto, esto no significa que los países occidentales ya no vayan a imponer medidas restrictivas contra Rusia. Y justo lo que informa Bloomberg, es una de las opciones, y lo que saldrá de todas estas ideas, sus propios iniciadores apenas lo saben. ¿Cómo pueden saber algo los pollos sin cabeza? Entre todo este mare magnum otaniano, resulta que el exagente de la Agencia Central de Inteligencia Scott Ritter,
acusó a Estados Unidos de estar silenciando las corruptelas de Zelensky. La Casa Blanca está al tanto de los delitos de corrupción del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero está tratando de ocultarlo, dijo el oficial retirado de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Scott Ritter. Según él, el liderazgo estadounidense tiene que ocultar los detalles del apoyo a las autoridades ucranianas, de lo contrario, el estado real de las cosas se revelará a la comunidad mundial. Y el Washington oficial dejaría de ayudar a Kiev. Este es el precio de hacer negocios en Ucrania. Lo saben y por lo tanto no quieren permitir que los examinen y auditen, explicó Scott Ritter, dando una entrevista al canal de YouTube, Judging Freedom. Esto es todo amigos, reciban un saludo.